Bien, pues buenas tardes, bendiciones a todos. Y la verdad que, como siempre, un gozo, una bendición y un placer, sinceramente lo digo, de poder estar aquí y compartir con vosotros estos cultos que creo que son cultos de propósito. Amén. Y que Dios siempre en estos cultos siempre tiene buenas cosas que decirnos. Amén. Yo me gustaría pues aprovechar estos minutos que tenemos por delante, son las 7:20 aproximadamente, y seguir más o menos con el tema que se quedó pendiente de la semana pasada. Ustedes ya saben que estamos en la segunda parte de ese discipulado con el cual se comenzó ya hace varios meses, que estuvimos tratando qué era la oración, qué era la adoración, cómo podemos enfrentar ciertos conflictos del mundo espiritual, a quién nos enfrentamos, cómo nos enfrentamos. Y en esta segunda parte pues entramos de forma muy concreta y específica y objetiva a tratar dentro de lo que la Biblia nos permite y la revelación que nos es puesta de relieve en la Escritura, a tratar más o menos características de esos seres sobrenaturales. Le decimos seres sobrenaturales y seres espirituales porque evidentemente no los percibimos con nuestra vista natural, amén, ni los podemos tocar con nuestro tacto, amén, corporal, pero es una realidad existente que hay espíritu, amén, hay ángeles y que hay demonios, porque lo dice la palabra del Señor. Y la Biblia nos habla de este tema, no muy ampliamente, pero sí nos permite ver un haz de luz a través de algunas ventanas de conocimientos que están imprimidos en la Escritura, ¿vale? Y creo recordar que en la semana anterior estuvimos hablando qué significaba la palabra ángel. Estuvimos tratando la morada de los ángeles, donde viven habitualmente, aunque hacían sus salidas puntuales para cumplir misiones de su creador. Estuvimos hablando de la diferencia que había de la dignidad del ángel y de la dignidad del hombre. Estuvimos hablando de la personalidad de los ángeles, estuvimos hablando de la creación de los ángeles y de una forma superficial dimos una pincelada del poder que encierran en sí mismos los ángeles. Ahora bien, me gustaría hoy, en estos minutos, hasta donde nos dé tiempo, no quiere decir que empecemos y terminemos, me gustaría hablarles de los diferentes rangos que la Biblia nos habla que hay dentro del mundo angelical. Amén. Yo les pongo un ejemplo gráfico, tomando un ejemplo natural para poder revelar o poner de manifiesto una verdad espiritual. De la misma forma que en un ejército hay rangos, está el soldado, está el sargento. Cada uno tiene su rango y en base a su rango tiene unas características y una autoridad, ¿no? Pues en el mundo angelical ocurre lo mismo. Cuando hablamos de que en el mundo angelical hay rangos que tienen unas características y un poder y una autoridad que por eso marcan la diferencia unos de otros, también decimos que ese mismo rango existe tanto en el mundo positivo y celestial de Dios como en el mundo negativo y diabólico de Satanás. Quiere decir que en los rangos que vamos a mencionar del mundo celestial existen en el mundo de maldad, en el mundo de las tinieblas. Y para muestra, un botón. Cuando hablamos de los rangos, decimos que en el mundo angelical la Biblia nos revela 4 rangos, que es el ángel, el arcángel, el serafín y el querubín. ¿Vale? Ángel, arcángel, serafín y querubín. Y cada uno pertenece a un rango, que ahora vamos a explicar en qué consiste. Y decimos que ese mismo rango que aparece en el mundo celestial, también hay rangos que la Biblia los pone de manifiesto y los destaca, que también existen en el mundo de las tinieblas, porque el que orquesta el mundo de las tinieblas es archiconocido por todos nosotros como Satanás, que Jehová Dios lo reprenda.
y la Biblia le llama el querubín. ¿Amén? No era un ángel común, era un ser, era un ángel que ostentaba el rango de querubín. Amén. Y sin embargo no era un querubín que estaba en el mundo celeste, sino era un querubín que estaba en el mundo de maldad. Luego entonces podemos ver claramente que hay rangos que aparecen en el mundo celeste, pero también aparecen en el mundo de las tinieblas. Esto quiere decir que de la misma forma que vamos a ver todo el despliegue de poder que pueden hacer cada uno de estos seres en el mundo espiritual en favor de cada uno de nosotros, también lo pueden hacer aquellos que se rebelaron en aquel mal día, en aquel fatídico día, en contra de su Creador y tienen como objetivo y propósito prioritario hacerle la guerra a Dios, y hacerle la guerra a Dios lleva implícito destruir todo lo que Dios ama. Y todo lo que Dios ama está hablando de nosotros, porque nosotros somos el objetivo sustancial y el eje central de su amor. Por eso es muy importante entender que cuando la palabra del Señor dice a través del apóstol San Pablo, porque no quiero que ignoréis acerca de las maquinaciones del adversario. ¿Para qué? Para que no gane ventaja sobre vosotros. Y también el apóstol San Pablo tiene que escribir a la carta a los Efesios y dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Y dice, vestíos de toda la armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes en el día malo, habiéndolo resistido, ¿no? Habiéndolo resistido. Luego entonces estamos hablando de que son seres extremadamente y poderosamente y extraordinariamente portentosos en poder y en autoridad, tanto en lo bueno, si son dirigidos por Dios, como si son dirigidos por Satanás en lo malo. Amén. Entonces, estos que son dirigidos por Satanás son los que son nuestros enemigos, por medio de los cuales el apóstol San Pablo nos advierte que nos tenemos que vestir de la armadura, porque, dice el apóstol, porque esta guerra, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y poderosas para destruir fortalezas. Quiere decir, el apóstol entendió, por medio de la revelación del Espíritu Santo, dentro de lo que se le permite ver, un reflejo, un resquicio, y dice, no tengo competencias para poderme enfrentar a estos seres. Me siento indigente, me siento exiguo, me siento escaso, no llego, ¿vale? Entonces, ¿a qué apelo? Apelo a que la competencia para poder enfrentar esta milicia, este conflicto, no depende de mis recursos, de mi inteligencia, de mi fama, de mi reputación, sino depende del amparo, de la cobertura y de la unción que me sea dada por medio de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Luego entonces hemos hablado de que los 4 rangos que hay en el mundo angelical es ángel, arcángel, serafín y querubín. Así, a bote pronto y de una forma muy rápida, como ya estuvimos hablando algo del ángel en la reunión anterior, ustedes ya saben que la palabra ángel pues viene en el original como ángelos y es un mensajero que tiene como fin y propósito cumplir los justos juicios de Dios. Y eso lo vemos a lo largo y ancho de toda la Escritura, cuando los ángeles vienen, dan el mensaje a María, cuando Dios los envía para ejecutar un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia hay un ángel que me llama especialmente la atención, que se encuentra en Lucas en el capítulo 1, versículo 19, que yo se lo voy a leer, y dice, respondiendo el ángel le dijo, está hablando cuando el ángel le hace el anuncio de que María se iba a convertir en la madre del Señor. Dice, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, ¿vale?, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Aquí podemos ver que el único ángel dentro del rango de ángeles que aparece con nombre propio en la Escritura es Gabriel. Dentro del mundo del ángel, no le estoy hablando del arcángel, del serafín ni del querubín, le estoy hablando del ángel. El único que aparece con nombre propio en la Escritura es Gabriel.
La Biblia nos habla de que hay miríadas, millones de ángeles en el mundo celestial. No podemos especificar de forma concreta el número, ni de forma concisa ni precisa, porque si la Biblia no lo dice, nosotros no podemos tener la osadía ni el atrevimiento de poder especificar lo que la Biblia no especifica. Pero sí la Biblia nos habla de una cantidad ingente y superlativa de ángeles creados directamente por la mano del Creador. Pero el único que aparece con nombre propio es Gabriel. Amén. Tenemos que decir, y esto es algo, una reflexión a título personal, y yo la comparto con vosotros, que el hecho de que sea el ángel Gabriel el único que aparezca con nombre dentro del rango angelical de ángel, no quiere decir que el resto de millones de ángeles no lo tengan. Amén. Porque la Biblia no nos lo revela todo. Pero el hecho de que no sea revelado todo no quiere decir que no exista. Y por coherencia yo les voy a dar un dato que nos va a dar a pensar el por qué no todos los ángeles van a poder tener su nombre teniendo un Dios tan glorioso y tan magnífico como el que tenemos y dándole tanta importancia al nombre, porque Dios le da sustancialmente importancia a los nombres. ¿De acuerdo? Y si nosotros leemos Salmo en el 147, versículo 4, dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y de entendimiento infinito es Él. Amén. O sea, el salmista dice que Él llama a cada una de las estrellas por su nombre y las conoce de forma individual y particular. Nosotros los datos que tenemos con respecto al mundo del cosmos es lo que la ciencia en algunos momentos nos permite vislumbrar, y aun ellos saben que tan solamente están arañando una superficie, la superficie, amén, de la profundidad que hay en ese lugar, en el segundo cielo que es el cosmos, el vasto universo. Y nos hablan que hay constelaciones de millones y de millones de estrellas que no podemos tampoco especificar ni precisar de forma concreta y objetiva la cantidad. Sin embargo, dice el salmista, Dios a cada una de ellas las llama por su nombre. Amén. Si Dios a cada una de las estrellas que brillan en el cosmos y que tachonan el cielo en medio de la oscuridad, las llama y las conoce por su nombre, no es incoherente decir que los ángeles que están en su morada eterna estén sin nombre. Aunque no nos sea revelado, tenemos que pensar y decir que teniendo un Dios de la magnitud, de la grandeza y de la profundidad que tenemos como es el nuestro, no va a crear ángeles y los va a quedar sin nombre. Tan solamente se los va a poner a uno y a los otros los va a omitir. Podemos decir coherentemente que aunque solamente aparece Gabriel con nombre, no quiere decir que los demás que han sido creados carezcan de él, ¿vale? Amén. Y la función de los ángeles ya lo estuvimos hablando y no hace falta reiterarnos mucho para no entretenernos mucho en un punto que ya tratemos. Sabemos que la función del ángel dentro del rango angelical es como el soldado raso del ejército, ¿vale, Jorge? Y son mensajeros y ejecutores de los justos juicios de Dios. Nunca se mueven por voluntad propia, no hacen nada que no se les haya mandado, siempre van en el cumplimiento de misiones divinas. ¿De acuerdo? Ahora me gustaría hablarles del arcángel. Y cuando hablamos del arcángel, tendríamos que decir más o menos cómo hemos hablado del ángel. La palabra arcángel significa príncipe. ¿De acuerdo? Luego entonces ya vemos que el ángel tiene un rango, pero el arcángel, dentro del mundo angelical, se le considera un príncipe. ¿Amén? Esto que estamos hablando, evidentemente lo tenemos que recibir por la fe. Amén. Pero es una realidad tan tangible como el púlpito que estamos viendo y que yo en este momento estoy tocando. Es tan real, dijo un hombre, es más real lo que no vemos que en algunos momentos lo que podamos ver. Amén.
Y lo que estamos hablando es una realidad que la Biblia nos enseña y que es importante recibirlo por la fe, porque son seres que están en el mundo celeste, en este caso de los que estamos hablando a nuestro favor, pero también en el caso contrario en nuestra contra. Amén. Y todo el conocimiento que la Biblia nos aporta nos ayuda para tener conocimiento a qué nos enfrentamos y no subestimarlos. Amén. Por eso dice la Biblia: no deis lugar al diablo, no lo subestiméis. Amén. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dándonos a entender el apóstol San Pablo que no podemos jugar con fuego porque nos podemos quemar, porque son seres extremadamente poderosos. Amén. Y hemos dicho que el arcángel ya no es un soldado raso dentro del mundo angelical, sino que la Biblia le llama príncipe. Al arcángel le llama príncipe. Y hay dentro del mundo del arcángel, hay miles y millones que no podemos especificar, pero tan solamente aparece uno con nombre propio. Hay un nombre de ángel que es Gabriel y hay un nombre de arcángel que es Miguel. ¿Vale? Lo dice la Biblia en Daniel, en el capítulo 10, versículo 13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí está hablando de un príncipe del reino de Persia, que ahora se lo voy a explicar para que podamos ver la diferencia que hay entre el príncipe bueno, por especificarlo de alguna forma, y el príncipe malo. Dice el profeta Daniel por la revelación del Espíritu del Señor. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ¿vale? Él luchó hasta que hizo que la respuesta me llegara. Podemos observar, y ahora yo voy a intentar de explicárselo, que cuando hablamos del arcángel, estamos hablando de que el arcángel es dentro del mundo angelical, es un ser espiritual que está especializado en una batalla de acción, ¿vale? En una batalla de acción, no de posición. Esa es del querubín, que ahora vamos a explicar. El arcángel es un guerrero de acción. Sin embargo, el querubín es un guerrero de posición. ¿Por qué digo esto? Porque los arcángeles son siempre los que aparecen interviniendo en lucha contra los demonios a favor del cumplimiento de una misión divina que les ha sido encomendada de forma específica por Dios. Aquí podemos ver que el profeta Daniel nos dice de que él estaba orando. Él nos pone un ejemplo y dice: yo estaba orando. Y en esa oración yo estaba esperando una respuesta de Dios. Desde el primer día, el Señor escuchó mi oración, dice el profeta Daniel, y Él la envió. Pero esa oración fue estorbada por el príncipe de Persia. Aquí tenemos que saber interpretar, porque aparecen dos personajes. Aparece lo que es el príncipe de Persia y luego el arcángel Miguel, cuando tiene que enfrentarse, dice que Jehová Dios te reprenda. Parece ser que cuando está hablando del príncipe de Persia, si decimos que en el mundo espiritual de los ángeles, tanto buenos como malos, el príncipe pertenece al arcángel, porque así lo dice la Biblia, dice: si un príncipe se me opuso, dice el arcángel Miguel, es que estamos hablando de un arcángel, y estamos hablando de un arcángel de las tinieblas. ¿Entendieron? ¿Vale? El mismo rango, pero claro, entonces el arcángel Miguel, que era del rango de la luz, era del rango del mundo espiritual positivo, estaba luchando contra el príncipe de Persia, que se había posicionado en ese lugar, y se oponía a que la respuesta de Dios llegara. Dios envía al arcángel Miguel para que deje de neutralizar el príncipe de Persia la respuesta que le había mandado a su siervo, y allí hubo un conflicto. Hubo un conflicto de tal magnitud entre dos titanes, entre un arcángel bueno y otro malo, que el arcángel bueno, que es Miguel,
Tienes que reprenderlo y decirle que Jehová Dios te reprenda, y de esa forma dejó el espacio abierto para que la respuesta llegara a Daniel. Y podemos ver en la Biblia como los arcángeles siempre aparecen como guerreros de intervención y de acción, ¿vale? ¿Dónde me baso en esto? Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Antes de explicarles este texto, me gustaría hacer una pequeña explicación con respecto al arcángel Miguel. Dentro del mundo del arcángel, el arcángel Miguel, la Biblia lo llama uno de los principales príncipes, ¿vale? Quiere decir que pareciera ser que la explicación que encontramos a esa expresión, cuando la Biblia le da ese título honorífico a Miguel, le dice, porque uno de los principales príncipes, es que luego ya lo vamos a ir viendo más claramente, es que dentro del mundo del arcángel hay arcángeles que están encargados con autoridad de organizar ese rango. ¿Entendéis? Quiere decir que dentro del mundo del arcángel, del rango del arcángel, hay arcángeles que están habilitados por el Creador con una autoridad para la organización de ese rango que pertenece al arcángel. Por eso todos los arcángeles son príncipes, porque la palabra arcángel en el original significa príncipe, pero cuando se refiere a Miguel dice uno de los principales príncipes. Quiere decir que él era un distinguido dentro del rango del arcángel. Quiere decir que los arcángeles estaban subordinados a él como uno de los principales príncipes y él estaba enteramente subordinado a Dios. ¿Lo entendéis? ¿Lo estáis entendiendo? Vale. Hemos leído Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 7, donde ponemos de manifiesto que el arcángel es un ángel dentro del rango angelical encargado de una intervención, de una acción, ¿vale? A diferencia del querubín, que son guerreros de posición. Ellos son guerreros de acción. Y hemos leído un texto donde dice que cuando la iglesia sea arrebatada, hace frío, ¿no, María del Mar? Cuando la iglesia sea arrebatada, la palabra del Señor dice que tienen que venir 7 años de tribulación sobre la tierra, donde dice la Biblia que serán 7 años donde no ha habido, ni hay, ni habrá dolor, sufrimiento y penalidad como la que habrá en ese tiempo. Tal será el sufrimiento a la extenuación que llegará, que dice la Biblia que Dios tendrá que acortar aquellos días por amor a sus escogidos, ¿vale? Pues de ese tiempo nos dice la Biblia de que a los 3 años y medio, porque son 7 años, después de que termina la gran tribulación, o sea, después de que la iglesia es arrebatada, la iglesia se marcha con el Señor, lo recibimos por la fe, amén. Empiezan 7 años. Esos 7 años se comprende en un periodo de 2 tiempos, son 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Cuando terminan los 3 años y medio de paz, antes del comienzo de los 3 años y medio de guerra, es donde ocurre esta batalla que dice Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 7, donde en la atmósfera, amén, se desarrollará, se desatará y se desencadenará una guerra que quizá el mundo no vea, pero en el mundo espiritual se está librando, donde dice la Biblia que el arcángel Miguel, juntamente con sus ángeles, ¿lo ve? O sea, él tiene como una autoridad donde él está liderando, está gobernando, está dirigiendo, está liderando una guerra y hay ángeles que están a su servicio. Dice, y habrá un enfrentamiento
contra el dragón y sus ángeles también. El dragón no es otro que Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, y sus ángeles que le acompañan son los demonios. Allí habrá un conflicto donde la Biblia dice que ahora mismo, lo dice la Biblia en Efesios, dice que los demonios, los espíritus de maldad, están operando en las regiones celestes, que es la atmósfera. O sea, las atmósferas están tomadas por espíritus, que la Biblia lo dice claramente. Por eso podemos entender en algunos momentos que hay, yo no sé si usted lo habrá escuchado o en algún momento lo habrá podido percibir, hay lugares donde hemos llegado, a pueblos donde hemos estado, donde hemos sentido, de alguna forma, esa influencia que nos ha sido transmitida como eco de forma negativa. Ya hemos dicho, uy, qué mala presencia, qué mal ambiente, qué mala atmósfera. ¿Saben ustedes por qué? Porque en la atmósfera, lo dice la palabra de Dios, hay espíritus de demonios que están habitando porque es su lugar, lo dice la Biblia. Uno de sus lugares son las atmósferas. Dependiendo de la libertad y de las puertas que se abran con respecto al lugar del que hablamos, hay más influencia o hay menos influencia. Amén. Es como una casa. En una casa donde se practica la santidad, donde se intenta vivir la palabra del Señor, donde se procura la fidelidad y donde se vive en la verdad, son puertas cerradas, donde no hay oportunidad para que los espíritus puedan influir de forma negativa en ese hogar. Sin embargo, en casa, donde se hacen pactos, donde se vive del engaño, donde se vive de la estafa, donde se hace daño a los demás, donde se practica pecado oculto, donde se hace todo lo que la Biblia prohíbe, pues son puertas que se abren, y esas puertas que se abren legalizan a los espíritus que no vemos, a los demonios, literalmente la Biblia. ¿A qué te refieres con que se hacen pactos? Por ejemplo, hay gente que practica la brujería, la hechicería, ¿vale? Que visita a curanderos, donde les dice esto, aquello y lo otro que vosotros ya conocéis de manifiesto, y son puertas que se abren porque todo eso, la Biblia, la brujería, la hechicería, todo eso está terminantemente prohibido por la Escritura, porque no es otra cosa que es doctrina de demonios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso ocurre, nosotros legalizamos para que el ambiente nuestro, para que nuestro ambiente, de alguna forma, se contamine por medio de esos espíritus. Cuando hablamos de... hay pueblos que entramos y notamos esa mala presencia. ¿Por qué? Porque, por lo que sea, en ese pueblo hay una práctica, hay una forma de vida común del pueblo que abre puertas para que esa atmósfera sea más influenciada que en otros lugares. Hay pueblos en Sudamérica, Manolo tiene conocimiento de ello, y yo lo sé simple y llanamente por la información que podemos ir obteniendo y vamos escuchando, pueblos que de una forma o de otra, el que no es creyente es simpatizante, el que no es simpatizante está intentando entrar, que casi todos son cristianos, hasta tienen representación parlamentaria, y sin embargo se respira una atmósfera buena, se respira una atmósfera positiva. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma de vida que cada uno de nosotros tengamos, abrimos más puertas o cerramos más puertas para que los demonios puedan entrar y de esta forma puedan influir positiva o negativamente. Amén. Y aquí lo que nos quiere decir que en el tiempo de la gran tribulación que hemos estado hablando, la Biblia dice que el arcángel Miguel vencerá juntamente con sus ángeles, y todos los demonios que ahora están en los lugares celestes, en la atmósfera, serán relegados, serán concentrados a la tierra, ya no podrán estar allí, o sea, ya no estarán en la atmósfera. Después de esa batalla, los demonios todos serán concentrados. O sea, durante la gran tribulación habrá una influencia tan poderosa aquí que la supervivencia pues será un milagro. Amén. Habrá una influencia que dice la Biblia que la apostasía llegará a su punto más álgido. ¿De acuerdo? Habrá un endurecimiento de corazón,
habrá una posesión de demonios en la mente, habrá una dimensión del mundo espiritual que hasta ahora no se conoce, porque todo lo que ahora, de alguna forma, por la misericordia de Dios, están concentrados en ese lugar sin que puedan dejarlo, dice la Biblia literalmente, que después de esta batalla ya no podrán estar en la atmósfera, sino que serán relegados de ese lugar y concentrados todos a la tierra durante los 3 años y medio de guerra. De tal forma que dice la Biblia, tal será el dolor que causarán estos espíritus que Dios, por amor a sus escogidos, tendrá que acortar los días. Porque si dolor causa al ser humano el tormento físico, todavía causa más dolor el tormento espiritual. Amén. ¿Cuánta gente se suicida porque espiritualmente o moralmente se encuentra atormentado? Les es más insoportable aguantar una situación anímica que se les va de las manos que a lo mejor un dolor físico que pueda estar viviendo. Amén. Pues el objetivo de los demonios concretamente va a ser atormentar anímicamente a los hombres y a las mujeres en el tiempo de la gran tribulación. Pero nosotros tenemos que dar muchas gracias porque en aquel tiempo ya no estamos aquí. Amén. Ya estamos con Él. Amén. Y podemos seguir viendo algunos textos más, como Judas en el capítulo 9, capítulo 1, versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Quién estaba luchando en una guerra y en un conflicto de intervención? Un arcángel, por el cuerpo de Moisés. Y también en Daniel podemos ver con lo que anteriormente hemos estado leyendo, o sea, podemos ver que en Daniel un arcángel lucha contra otro arcángel. En el capítulo 12, versículo 7, podemos ver cómo el arcángel lucha contra Satanás por relegarlo del lugar donde tiene que ser relegado, que es de la atmósfera, a la tierra. Y en Judas, en el capítulo 1, versículo 9, podemos ver cómo vemos otro enfrentamiento de intervención y de acción como guerrero a un arcángel que lucha contra Satanás para disputarse el cuerpo de Moisés. Luego, entonces, ¿cuál es una de las funciones principales de un arcángel? Es lucha de intervención para cumplir y defender los propósitos y la voluntad de Dios. Esa es la función que mayormente pone de manifiesto los arcángeles, ¿vale? El ángel es un mensajero que cumple misiones de forma puntual, ¿amén? Y llega y ejecuta algún juicio que Dios le ha dicho con respecto a los hombres. Pero los que tienen enfrentamiento con el mundo de las tinieblas, los que tienen enfrentamiento con el mundo de las tinieblas, con los seres del mundo de las tinieblas, con los ángeles, con los arcángeles o con los querubines que pueda haber dentro del mundo de las tinieblas, los que tienen ese enfrentamiento realmente a la luz de la Escritura son los arcángeles de Dios, que son guerreros de intervención y de acción, porque son los que siempre aparecen. Hay algo que sí que me gustaría explicar y el tiempo se va sin darnos cuenta. Y por lo menos me gustaría terminar aquí y ya seguimos en la segunda parte, si Dios quiere, hablando del querubín y del serafín. Hay una expresión que dice Primera de Tesalonicenses y es muy edificante. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, que está hablando del día del arrebatamiento. ¿Vale? ¿Recordáis ese texto? Lo vamos a leer. A ver si lo tienes, lo del pastor, y lo podemos leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tú tranquilo que hay tiempo. Ver lo que no veo bien. Bueno, pues yo 4, 16, 17, a ver. Capítulo 4, verso 16.
Si no, yo lo leo. ¿Tienes ya? No. Bueno, Así lo pido. Venga, ya está, lo leo yo, ¿vale? Ya lo leo, Roberto. Descansa tú, me caso. Es que es El 16, ¿no? Sí, Porque el Señor mismo eso. bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. De acuerdo. Y el 17. Luego, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Amén. Vamos a ver. Aquí me llama mucho la atención porque a esta voz, en el argot teológico, se le llama la voz tridimensional de Dios. ¿Vale? Y es la voz que el Señor va a utilizar en el día del arrebatamiento para cumplir el propósito de esa promesa maravillosa que todos estamos en esperando. 2 minutos, si puede, abreviar en 2 minutos. Hay personas nuevas y ellos no saben lo que significa el arrebatamiento. Vale. Entonces, posiblemente quieran relacionar. Vale. Bueno, el arrebatamiento es ese momento que está esperando la Iglesia, donde hay una promesa en la Escritura que dice que todos aquellos que han creído a su nombre, todos aquellos que han creído y han recibido a Cristo por la fe en su corazón, la Biblia dice que seremos llevados al cielo de una forma milagrosa, extraordinaria, portentosa y singular, y de una forma sobrenatural. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia que seremos transformados, ¿vale? Y seremos llevados al cielo de Dios. En ese evento, que se llama el evento del arrebatamiento, porque seremos arrebatados, seremos ascendidos, los que experimenten ese momento no necesariamente han tenido que conocer la muerte, sino que pueden ser los que están vivos, nosotros, si en este momento se produce el arrebatamiento, que es esa promesa que estamos esperando, donde lo que hemos dicho, antes de que venga la gran tribulación, se tiene que producir el arrebatamiento. ¿El arrebatamiento qué? Es que Cristo viene por la Iglesia. ¿Para qué? Para llevarla al cielo. ¿Y en qué consiste el arrebatamiento? El arrebatamiento consiste en que los que están vivos y pertenecen a la Iglesia, dice la Biblia, que son ascendidos al cielo en un abrir y cerrar de ojos, y en ese ascender se produce una transformación del cuerpo material a un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual que está preparado para vivir eternamente y para siempre, y está legalizado para vivir en ese lugar etéreo, y está exento de enfermedad, de muerte, de dolor y de sufrimiento. La Biblia dice que allí ya no habrá más muerte, allí ya no habrá más dolor y allí ya no habrá más sufrimiento, porque la muerte, el dolor y el sufrimiento es una imperfección que ha dado a luz el pecado, pero allí ya se terminó el pecado y como consecuencia de la culminación y la terminación del pecado ya no hay imperfección, allí todo será perfecto. En el cielo de Dios todo es perfecto porque Dios es perfecto. Entonces, el arrebatamiento no es otra cosa que esa elevación que la Iglesia va a experimentar en un momento que no podemos precisar porque la Biblia no nos lo dice, pero que lo estamos esperando por la fe, y así lo dice el apóstol San Pablo. Lo que sí sabemos que es pronto. Sabemos que es pronto. La Biblia dice, no seáis ignorantes y seáis como algunos que tienen la venida del Señor por tardanza, porque en cualquier momento el Señor nos puede sorprender. Con respecto a este tema, lo que pasa es que ya sería hablarlo un poco más complicado. Hay unas señales que sí que nos advierten con respecto a la cercanía que tenemos de ese evento tan maravilloso del arrebatamiento, y esas señales que tienen que preceder a ese evento tan maravilloso son señales que ya se han cumplido. Cuando la Biblia dice que habrá guerra, rumores de guerra, hambre, terremoto, dice la Biblia, entended, dice el Señor, que el momento está cerca, ¿vale? Toda la vida ha habido hambres, toda la vida ha habido guerra,
toda la vida ha habido terremotos, pero no de la forma tan precipitada, amén, que está ocurriendo en estos últimos 50 años. Porque el otro día en uno de los documentales que yo pude ver, decían los que entienden un poco de la materia, porque nosotros en ese aspecto estamos a express, sí que decían que en los últimos 75 u 80 años lo que es este pequeño y diminuto planeta se ha precipitado hacia a un detrimento y una destrucción que no ha experimentado en siglos y siglos y siglos. ¿Vale? O sea, en los últimos 70, 80 años, la Tierra en la cual vivimos, nuestra casa, este pequeño y diminuto planeta, ha experimentado un deterioro tan profundo que no ha experimentado en siglos y siglos y siglos. Y la cuenta que ellos echaban era la situación en la cual se encuentra el planeta no nos da mucho espacio para que el hombre pueda seguir viviendo en las condiciones que estamos. Algo va a ocurrir no muy lejanamente, ¿vale? Y todo es por lo que la Biblia ya pone de manifiesto, ¿eh? La Biblia dice que en los últimos días aumentará la ciencia, pero también aumentará el dolor. O sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy, ya la Biblia lo profetizó hace muchos años, miles de años. Dice, porque en aquellos días aumentará la ciencia, pero también aumentará el dolor, porque la destrucción del planeta ha venido como consecuencia de todos los avances científicos y tecnológicos y demás que ha existido. Y ya la Biblia dice, aumentará la ciencia, pero también aumentará el dolor, cosa que estamos viendo cada día más claramente. Por eso tengo que decir con respecto al arrebatamiento, que las señales del arrebatamiento que tienen que preceder, que son el prólogo antes del cumplimiento, ya están cumplidas, que lo único que estamos esperando es que el Señor en cualquier momento aparezca. Y el arrebatamiento consiste en que los que están vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos para llevarlos al cielo eterno de Dios, que es la morada en la cual vamos a estar, y los que han experimentado muerte, el Señor no los va a olvidar, amén, sino que dice la Biblia que ellos juntamente con nosotros serán resucitados, somos transformados y la Iglesia de forma simultánea y conjunta se van para el cielo. Ese es el arrebatamiento. Amén. Merece la pena esperar. Y dice la Biblia, el apóstol Juan le da tanta importancia a este tema que dice, y los que tienen esta esperanza, así mismo se purifican. No podemos vivir al margen de esta esperanza, porque si estamos luchando, si nos estamos esforzando, si nos estamos sacrificando, si nos estamos privando, si estamos haciendo de tripas corazón y en algunos momentos tenemos que decir, diga el débil, fuerte soy, como dice el profeta, es porque tenemos una pretensión, tenemos un objetivo, tenemos una meta, tenemos una diana, y es poder vivir una vida mejor que la que aquí hemos vivido y experimentado. Amén, porque dicho sea de paso, y es por hacer un honor a la justicia de Dios, Dios en su proyecto original, no diseñó esta forma de vida para nosotros. Amén. Dios no diseñó al hombre para morir, ni tampoco diseñó al hombre para enfermar, ni tampoco diseñó al hombre para que uno se matara con otro, ni tampoco diseñó al ser humano para que viéramos como niños están muriendo de hambre de la forma que está viviendo. Todo eso no es fruto del diseño de Dios, todo eso es fruto del pecado del hombre. Y como Dios no quiere eso, pues Dios determina llevarnos a un lugar mejor, donde vamos a vivir un mundo perfecto que va en consonancia, en sintonía al mundo perfecto que Él siempre ha querido darnos a cada uno de nosotros. Amén. Y eso lo vamos a encontrar en el cielo. La Biblia dice, allí no habrá muerte, allí no habrá dolor, allí no habrá sufrimiento, allí no habrá lágrimas. La Biblia mayormente nos habla del cielo, de lo que no hay. ¿Vale? Y por lo que no hay, puedes imaginarte lo que puede haber. Por lo que no hay ya merece la pena. Si por lo que no hay ya merece la pena de ir, si por lo que no hay ya merece la pena de ir, ¿qué será realmente por lo que hay? ¿Vale? O sea, es como si mañana a mí me dicen, oye, ¿tú quieres ir a un sitio donde no vas a experimentar muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay lágrimas? O sea, solamente por lo que no hay, ya digo, incondicionalmente voy. Si por lo que no hay ya merece la pena ir, ¿qué será realmente por lo que hay? Pero lo que hay es tan profundo, tiene tanta gloria,
es tan inmenso, se va de nuestra comprensión, que Dios no nos lo ha podido revelar porque nuestra mente finita no está capacitada para poderla ver o para poderlo comprender. Amén. Solamente lo podremos entender cuando tengamos una mente espiritual que hayamos experimentado mediante esa transformación que vamos a recibir con el cuerpo glorificado. El apóstol San Pablo, uno de los escritores más prolíficos de la Escritura, el maestro de la revelación eterna, uno de los hombres que fue caracterizado con una sabiduría y con una inteligencia que se escapa de nuestra mente y de nuestra comprensión. Cuando tiene el privilegio de tan solamente vislumbrar un ápice del lugar donde nosotros tenemos que ir, que es el paraíso, dice: conozco un hombre que si fuera del cuerpo o en el cuerpo no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo. Y al paraíso de Dios, el paraíso de Dios no es el cielo en su extensión, es un lugar dentro del paraíso, pero no es el lugar, no es el paraíso en su extensión. Y solamente que ve por una ventana un vestigio de lo que Dios nos ha preparado, y cuando él baja, vio y escuchó cosas tan sorprendentes que cuando quiere definirlo, si alguien podía definirlo, porque toda la revelación del Nuevo Testamento, en su mayoría, las 13 cartas paulinas, le fueron reveladas a él en el desierto de Arabia. O sea, era un hombre que tenía una capacidad para poder percibir lo espiritual que no era natural. Evidentemente era sobrenatural, fue algo con lo cual el Espíritu lo habilitó para que pudiera tener esa capacidad y esa comprensión. Pero cuando ve ese lugar, se queda atónito, se queda absorto, se queda impresionado. Y dice, 1 Corintios, si no mal recuerdo, en el capítulo 2, versículo 9, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni pensamientos jamás subieron al corazón del hombre. Palabras inefables que no le son dadas a expresar al hombre, son las cosas que yo vi. ¿Amén? Las palabras inefables son palabras que no se pueden expresar. Él vio tanta gloria que dijo: si lo intento definir, lo estropeo. Y optó por el silencio. Es cuando nosotros nos han enseñado algo y queremos explicárselo a alguien y utilizamos comúnmente esta expresión y decimos: no hay palabra. Mira, no hay palabra. Es una forma, es una forma de decir: es tan maravilloso lo que he visto que no tengo palabras para expresarlo. Y al que se lo estamos comunicando le estamos dando a entender que es sorprendente lo que hemos visto. Pues el apóstol San Pablo, con toda la sabiduría que lo embargaba y que lo hipotecaba por el poder del Espíritu, no tiene más remedio que decir palabras inefables que al hombre no le son dados a expresar. Ese es el lugar que nos espera cada uno de nosotros si lo recibimos por la fe. Amén. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar aquí, porque sin darnos cuenta pues nos hemos ido a los 50 minutos. Dios mediante, pues seguimos de aquí a un par de semanas, ¿vale? Espero haberlo hecho bien. Si alguna cosita no se entendió y ustedes quieren preguntar, venga. Porque cuando dices que vamos a ser arrebatados y vamos a tener un cuerpo glorificado, mi pregunta es si me la puedes decir: ¿tendremos la fisonomía que tenemos aquí? Yo espero ir con menos peso. Esa es la pregunta que yo tengo. Vale. Cuando entiendo un cuerpo glorificado que no se canse de la enfermedad, eso lo entiendo, pero la pregunta es: ¿voy a conocerte cuando te vea allí? Vale, yo te voy a intentar responder a esa pregunta dentro de los márgenes que la Biblia nos permite, ¿vale? La Biblia dice que nosotros tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, ¿vale? Nosotros podemos ver que después de que Cristo resucita, ya resucita con un cuerpo glorificado, ¿vale? Él viene con un cuerpo de carne, que eso se le llama el misterio de la piedad. Dios hecho carne, toma un cuerpo de carne. Después de que muere en la cruz, al tercer día resucita, y cuando Él ya resucita con un cuerpo glorificado. Por eso la Biblia dice: porque Él es primicia de los que durmieron. ¿Por qué se le dice a Él primicia de los que durmieron en la resurrección? Si antes que Él ya resucitaron mucha gente. Eliseo resucitó a aquel niño, él también resucitó a Lázaro mucho.
precedieron a Cristo en resurrección. Sin embargo, el primero que resucitó con un cuerpo glorificado fue Cristo. Por eso él dice, primicia es hecho de los que durmieron. O sea, lo demás. Y único todavía, ¿no? Exactamente, pues él es la primicia y nosotros somos la Los cosecha. demás resucitaron con un cuerpo como este, o sea, el cuerpo, Exactamente. pero él fue con un cuerpo glorificado, él le va a explicar un poquito lo que es el cuerpo. El único que resucitó con un cuerpo glorificado es Cristo. Entonces, la Biblia dice que nosotros tendremos un cuerpo semejante a la gloria suya. Cuando Cristo resucita, Él hace durante 40 días diferentes apariciones a los apóstoles. ¿Vale? Entonces, cuando Él resucita, Él no pierde la identidad. ¿Capta la idea? Porque los apóstoles lo reconocían. Lo reconocían. Ahora, si tú observas bien, había en algunas escenas que los apóstoles tenían que fijarse bastante, porque al principio como que no lo reconocían, pero después de que se empezaron a fijar bien en su gesto, en su tal, es Él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a la luz de la Biblia lo que se nos permite ver es que nosotros no vamos a perder nuestra identidad, porque la identidad no está en la carne, la identidad nuestra está en el alma y en el espíritu. Nosotros somos, todos los hombres y todas las mujeres, estamos compuestos de cuerpo, de alma y de espíritu. En el alma está la voluntad, la mente y los sentimientos, que está nuestra personalidad, voluntad, mente y sentimiento en nuestra personalidad, nuestra identidad, y en el espíritu está la intuición, la comunión y la conciencia, que son ese área del ser humano que está capacitada para que podamos comunicarnos con Él. Nosotros no podríamos vivir una vida espiritual si no tuviéramos espíritu, porque no tendríamos intuición, no tendríamos comunión y no tendríamos conciencia. Luego, entonces, nuestra identidad no la perdemos. Ahora bien, cuando nosotros recibamos el cuerpo glorificado, nosotros, bajo mi punto de vista y a la luz de lo que la Biblia nos presenta, nosotros no vamos a perder nuestra identidad. Pero sí que todas las imperfecciones, ¿vale? Todas las imperfecciones que tenga nuestro cuerpo desaparecen en el cuerpo glorificado. Porque el cuerpo glorificado... Porque el cuerpo glorificado es un cuerpo que está diseñado para vivir en un mundo perfecto. ¿Vale? Pero sin perder tu identidad. Porque si dejáramos de perder la identidad, de alguna forma el plan de redención que tenía como objetivo tu persona dejaría de tener base y fundamento cuando dejaras de ser tú para ser otro. O sea, sigues siendo tú, porque a quien salvó Dios es a ti para que vivas eternamente. Lo que tu cuerpo, o sea, lo que es el cuerpo glorificado, llegará a una máxima expresión de tanta perfección que no hay defecto. Porque ya la Biblia lo dice, que allí no puede haber defecto, porque todo lo que es defecto es como consecuencia del pecado, y en el cielo de Dios no hay pecado. ¿Vale? Así que no os preocupéis, que allí van a... Me veréis como Robert Redford, de seguro. Me cae gracioso, Carlos. Bueno, pues si tenía alguna cosita que preguntar... Preguntar si queréis saber algo. Alguna cosita que merezca la pena sobre un tema. Algo que tengáis duda. Ya todos saben. Esto es tremendo. Son aventajados, una iglesia aventajada. Bueno, pues nada, que Dios bendiga mucho y bendiciones, ¿vale?